Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El gran conflicto. Lección número 8 para el sábado 25 de mayo de 2024. Luz desde el santuario. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, a este espacio, o mejor dicho, a este programa de Escuela Sabática Fácil. Sean todos bienvenidos, un gusto estar con ustedes otra vez y siempre con ustedes aquí, su hermano en Cristo Jesús, Néstor Salguera, y estoy también con... Así es, César Vargas, como siempre, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios por haber llegado ya al capítulo número 8. Número 8 de esta lección, ¿verdad? Muy buena. Muy interesante. Les pedimos que usted pueda estudiarla, mi hermano, de eso se trata, ¿verdad? Amén. Que podamos ser edificados. No lo sabemos todo. Dijo aquel pensador, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Todo está en la palabra del Señor, así que la idea es que podamos participar de ella. Sí, aquí estamos aprendiendo, recordemos que estamos aprendiendo. Antes de iniciar con el repaso, César, como siempre, ¿verdad? Tenemos algunos saludos, ¿verdad? Así es, me gustaría saludar a Sandra Serrano. Sandra Serrano, nuestra amiga y hermana también, ¿verdad? Sandra Serrano en España. Sí, allá por Barcelona. Saludos a mi hermana, Dios te bendiga, a su esposo y a todos los que nos conocen por allá. Amén. Y nos cuentan que ella, pues, hasta en el metro nos va escuchando y se va riendo ahí con nosotros de nuestras cosas. Qué bueno. Pero que no se pierde el programa. Así es. También quiero saludar a Miura López, la directora del Colegio Adventista aquí en Chinandega, César. Ella también es una fiel oyente, ¿verdad?, de este programa y siempre ella dándonos ahí unos tips para mejorar, ¿verdad? Claro, y eso es muy bueno porque nos ayuda a nosotros también en que estamos, como dicen, ¿verdad? ¿En qué debemos mejorar? Pues no vamos a decir en qué estamos fallando, pero sí en qué podemos mejorar. Así es, y no solamente ella, sino todas las personas que nos... Todas las personas, correcto. En un comentario constructivo, ¿verdad? Para este programa, pues sería bueno que nos hagan llegar. Así es. También quiero saludar allá a la iglesia del Remanente del Viejo, César, aquí en Chinandega, a los ancianos. Bueno, el hermano Sergio Bonilla es el primer anciano de esa iglesia ahí. Y saludo, hermano Sergio, también a José Lorenzo Díaz, que él es el diácono de ahí también. Estuve ayer con ellos ahí, César, iniciando una semana de campaña y muy buena. La dinámica con que empezó la campaña y gloria a Dios, ¿verdad? Toda esta semana estaremos en campaña para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Bueno, César, si no hay más saludos. No, por ahorita no. Vamos a dejar a los demás en paz. Queremos saludar también a nuestra amiga Esther Valenzuela allá en Mexicali, ¿verdad? Ella siempre está ahí escribiendo en el chat, feliz inicio de semana, siempre está ahí. También queremos saludar a nuestra hermana Joyce Bejar, también en Arizona. Y Joyce, gracias por tu apoyo, siempre estará, ¿verdad?, incluida aquí en este programa, ya es parte de este programa, ¿verdad? Ya no podemos hacerlo sin ella, así que gracias y que Dios te siga usando y te siga bendiciendo también en tu iglesia ahí, ¿verdad? Muy importante. También quiero saludar, César, al pastor Yera López en Somotillo. El pastor Yera López vino hace poco aquí a Chinandega y tuve el gusto de saludarlo y estar con él ahí un rato hablando de proyectos que están haciendo en Somotillo y la verdad que solo el Espíritu Santo puede hacer realidad, ¿verdad?, esos proyectos y los ponemos, ¿verdad?, en las manos de Dios desde ahora. Amén. Ok, sin más preámbulo, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Para dar inicio a la sesión de hoy. Oremos. Nuestro Dios, nuevamente gracias por la oportunidad de reunirnos para comentar este programa de Escuela Sabática. Amén. Comentar lo que tu palabra dice, Señor. Apenas un resumen de lo que hay que estudiar más a fondo. Oramos, Padre, para que tu Espíritu Santo nos oriente y en el poco tiempo que tengamos, Señor, podamos tocar los temas importantes. Oramos para que nuestros hermanos que nos escuchan y ven a través de este programa se animen a estudiar ellos por su propia cuenta, Señor, tu palabra a través de la cartilla. Amén. Que todos seamos edificados, que todos, oh Dios, nos pongamos al frente como guerreros tuyos y podamos, Señor, continuar la lucha que nos has encomendado.
pedimos la dirección de su Santo Espíritu y que tus santos ángeles nos permitan a nosotros comentar y también a las personas que nos están escuchando puedan escucharlo, Señor Jesús, sin ninguna interrupción. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Para hacer un resumen del capítulo anterior, César, quedamos en que el señor Miller, junto con todos los que estaban con él reunidos, comenzaron a estudiar la profecía de Daniel 8:14, de las 2300 tardes y mañanas, Sí. ¿verdad? Y que Miller, al estudiar este tema, cayó en cuenta en que cuando dice que después de esas 2300 tardes y mañanas, el santuario, o luego el santuario iba a ser purificado, él estaba sacando sus conclusiones refiriéndose a la purificación de la tierra antes de convertirse en la morada de los santos. Pero nosotros vimos que en realidad Jesús no vino. Pero, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿Qué sucedió? Y eso es lo que vamos a ver ahora, César, en la lección número 8 para el 25 de mayo de este año 2024. Y tiene como título, César, Sí, Luz desde el santuario. santuario. Amén. Ahora, me gustaría comentar también Ajá. y volver a decir que la Iglesia Adventista no determinó ninguna fecha. Así ¿verdad? es. Recordamos que nuestro hermano Guillermo Miller era bautista. La hermana Juárez en ese tiempo estaba joven, unos 17 años, era metodista, y eran de varias iglesias. Todavía la Iglesia Adventista no había nacido, ¿verdad? Así es. Nació a partir de esa situación. Ahora, Guillermo Miller no se equivocó. No se equivocó en cuanto al cálculo, era exacto. Algo pasó el 22 de octubre de 1844 y también le estaban dando cumplimiento al capítulo 10 de Apocalipsis. Así Apocalipsis 10 dice que el ángel le dio un librito a Juan y le dijo que se lo comiera. Al inicio iba a hacerle dulce como la miel y después le iba a amargar el vientre. Así. Y eso sucedió. Y eso sucedió con ellos porque ellos, bueno, ¿quién nos iba a alegrar sabiendo que Jesús venía? Teníamos una fecha ya para el Así regreso de es. Jesús. Ibas a pasar a una vida mejor, a una vida eterna. Eso le endulzó la vida a todo el mundo. Y cuando Jesús no vino ese 22 de octubre, pues pasaron el amargo chasco. Sin embargo, el capítulo 10 de Apocalipsis dice en el versículo 11, el ángel le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Amén. Los hermanos no se quedaron ahí, siguieron estudiando la Biblia, se dieron cuenta de lo que pasó ese 20 de octubre realmente y se sigue predicando hasta el día de hoy. Amén. Algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto, César, es que la luz que ellos reciben después de este chasco, dice el título, viene desde el santuario. Así. Es decir, que Dios, en su sola potestad, no nos va a dejar, como dicen, a oscuras. No nos va a dejar en tiniebla. Y mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, César, página 660. Dice, en lugar de referirse la profecía de Daniel 8:14 a la purificación de la tierra, ahora vimos claramente que señalaba la obra final de nuestro sumo sacerdote en el cielo, la conclusión de la expiación y la preparación del pueblo para soportar el día de su venida. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, con esta introducción, César, vamos a pasar al texto para memorizar, que ahora vamos a hablar acerca del libro de Hebreos, ¿verdad? Hebreos prácticamente es una descripción de todo lo que se hacía en el santuario. Así es. Tanto terrenal como el que se hace en el celestial. Así es. Dice Hebreos 8, 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Así es. ¿Qué pasó? Dice acá el 22 de octubre de 1844. Eso no fue la venida de Jesús a la tierra, sino ¿cómo le llamaron? El traspaso, el cruce, ¿no? De Jesús, de pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cómo es esto? ¿Puedo explicar un poquito de esto? Sí.
En el antiguo Israel, ¿verdad? Dios mandó a edificar un santuario, copia del que hay en el cielo. Este tenía, hablando del campamento, tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo Y el lugar, santísimo. En el atrio se mataba a la víctima, se sacrificaba, ¿verdad? Por los pecados de uno. La persona se lavaba ahí en el lavacro y entraba al lugar santo a ministrar. Eso lo hacían los sacerdotes todos los días, ¿verdad? Usted llegaba con su cordero, confesaba sus pecados, se mataba el cordero, la persona entraba al lugar santo, el sacerdote, y asperjaba la sangre en la cortina, en el que dividía el lugar santo del santísimo. Y de esa manera los pecados de las personas pasaban al santuario. ¿Okay? Pero el libro de Levítico capítulo 16 habla del día de la purificación, o el que le llaman también el Yom Kippur. Esa es la purificación del santuario y se hacía solamente una vez al año. Esa vez se tomaban dos machos cabríos, uno se sacrificaba para hacer la purificación. Simbólicamente se sacaban ahora, se hacía una intercesión en el lugar santísimo, ¿verdad? Se sacaban todos los pecados de ahí y eran transferidos al otro macho cabrío. Y de esa manera, simbólicamente, los pecados eran enviados fuera del campamento. Lo llevaban al desierto, ¿sí? Lo soltaban ahí. Lean el Levítico capítulo 16. Así es. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Jesús murió en el altar cuando dio la vida por nosotros, como el Cordero de Dios que dijo Juan 1:29. Sí. Luego Jesús resucitó, dándole cumplimiento a lo que simbolizaba el lavacro. Luego, cuando Jesús se va de la tierra y asciende allá a los cielos, dice el apóstol Pablo que él entró al santuario. ¿A qué lugar del santuario? Si ustedes leen Apocalipsis 1, Jesús aparece entre las lámparas. O sea, estaba ministrando en el lugar santo. ¿Cuándo se va a hacer el asunto del lugar santísimo? Bueno, según la profecía, esto fue lo que sucedió. Desde 1844 hasta el día de hoy, estamos en el asunto de la purificación del santuario, ¿verdad? Y se está determinando, porque eso es lo que se hacía, se determinaba para limpiar los pecados de los que eran confesados. Así es. Los que no eran confesados no eran tomados en cuenta. Pues, en otras palabras, se comenzó el juicio. Y podemos verlo también, César. De hecho, pues, más adelante nos va a explicar mejor todo eso, ¿verdad? Claro. Porque este es como un resumen. Sí. Pero nosotros tenemos que entender que el santuario celestial, ha existido, y muchas personas, César, no conocen esta doctrina, sí, ¿verdad? Del santuario. Porque una de las cosas que nosotros predicamos es la verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente? Bueno, Cristo vino a la tierra, es verdad, pero no es presente, ¿verdad? Es pasado porque ya pasó. Igual, Cristo murió, es verdad, pero es pasado. Resucitó, es verdad. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo Cristo ahora? Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora en este estudio, César, porque es importante que entendamos qué es lo que está haciendo Cristo en este momento y con qué objetivo, ¿verdad? Es interesante que los israelitas, Néstor, en ese ceremonial, en el santuario terrenal, tenían la descripción de toda la obra de redención de Jesús. Así es. Hasta la destrucción de Satanás. Es verdad. Y eso lo vamos a estudiar esta semana. Así es. Así que vamos a echarnos los cinturones. Y vamos a comenzar. Dice la introducción del día sábado, César: poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos mileritas, después de orar y estudiar, comprendieron su error. La profecía de las 2300 tardes y mañana, o 2300 años, no se refería a la segunda venida de Jesús, sino a la obra de Cristo en el santuario celestial, tan poderosamente descrita en el libro de Hebreo. Y dice ahí, César, la purificación del santuario celestial era el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal. Como enseña el Levítico, que es lo que tú mencionabas, para comprender mejor esta importante verdad, hay un paralelismo, César, entre el libro de Daniel 7 y Daniel 8, ¿verdad? Ok, en Daniel 7, hermanos, si ustedes lo leen,
allá aparecen 4 bestias, ¿verdad? Sí. Babilonia, una representaba Babilonia, la otra representaba Medo-Persia, que era el oso, ¿verdad? Grecia. Y luego Grecia era un leopardo. Y luego Roma, que era una bestia que no tiene paralelo, ¿no? Era una bestia rara, decía Daniel. Pero mientras esta bestia gobernaba, ya en la modalidad de la iglesia de Roma, ¿verdad? Que representada por el cuerno pequeño de Daniel 7, hay como una interrupción en ese reinado y aparece Jesús llegando donde el Padre Celestial, allá en Daniel 7:23 creo que, y dicen que los libros fueron abiertos. Es correcto. Noten que es mientras este gobierno está ejerciendo poder, todavía sí. el poder. ¿Okay? Luego en Daniel 8, allá aparece ahora ¿cómo se le llama? Un animal, macho cabrío, si no me equivoco, y que representa Medo-Persia. Y que está peleando, ¿verdad? Y luego llega otro que representa Grecia, y luego aparece Roma, pero ahora ya no aparece el juicio. Ahora después de Roma lo que aparece es la purificación del santuario. ¿Cuál es la diferencia acá? Los mismos poderes están mencionados, pero en lugar de aparecer el juicio, ahora aparece la purificación, lo que significa que es el mismo evento. ¿Okay? O sea, que está relacionado en el momento, ¿verdad?, del tiempo. Dice, y aquí lo explica César, sí. Dice, este paralelismo ayuda a mostrar la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, que es el gran juicio investigador previo al advenimiento de Cristo. Dice, en la lección de esta semana exploraremos la importante verdad bíblica del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Así. Y este repaso de esta semana está basado en los capítulos 22 al 24 y el capítulo 28 del conflicto de los siglos. Ahí ustedes pueden verlo con más detalle, por eso insistimos en que usted pueda leer ese libro. Si no lo tiene en físico, puede descargarlo desde la Play Store también. Mira lo que dice Exaltada Jesús, 11 de noviembre, página 323. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra, nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos, escucha esto, que todos investiguen a fondo estos asuntos, ¿cuáles? Los del santuario, y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Qué maravilloso. Nos manda la sierva del Señor a qué? A que investiguemos este tema. Es muy importante. Cuentan, ¿verdad? Sí, hermanos, es que nosotros acá con una hora es difícil explicar esto. Por eso le estamos dando los datos. Daniel 8, Daniel 7, Apocalipsis 10, Hebreos capítulo 7, capítulo 8, 9 y todo eso. Y 10 todavía. Y el libro del conflicto de los siglos. Es correcto. Bueno, vamos a pasar. Así es, vamos a pasar al día domingo 19 de mayo, César. Así es. El santuario celestial. Y aquí entramos a lo que tú decías. Sí. Cuando Dios le dijo a Moisés, Éxodo 25, 8, dice de la siguiente manera: y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. Ahora nos manda el versículo 9. Dice, conforme a todo lo que te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Verso 40, porque es el que también nos manda, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así. El Señor César tiene un encuentro con Moisés, ¿verdad? Allá en el monte. Y entonces el Señor le pide algo a Moisés. Necesito que ahora hagas un santuario para mí, para yo estar cerca del pueblo. Hermanos y amigos, Dios ha querido estar desde el principio con nosotros. Sí. Y entonces, cuando le dicen que haréis un santuario, me imagino que Moisés queda así como perplejo, ¿verdad? ¿Qué tipo de santuario puedo hacer? Pero el Señor no está pidiendo un santuario cualquiera. Ni inventado, correcto. Sino que Él mismo le da, ¿qué cosa? Le da los planos. Los planos, correcto, el modelo. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Sí. ¿Quién le dio los planos? Dios mismo. Hasta la madera le dio cómo lo iba a hacer. Sí. Todo. Entonces, ese es nuestro Dios, César, ¿verdad? Amén.
Así que, hermanos, cuando los adventistas, digo adventistas porque ellos creían en el segundo advenimiento, no porque la iglesia adventista estuviera allá, ¿verdad? Así es. Escudriñaron la escritura ya por 1844, comprendieron que habían 2 santuarios, porque ellos se habían enredado en esto, el que construyó Moisés y el original que está en el cielo. Así es. Pero se dieron cuenta que el santuario terrenal aquí ya no estaba. Ya había sido destruido en el año 70, que lo estudiamos la vez pasada, y que con la muerte de Cristo y la intercesión de Cristo, el servicio típico perdió su importancia. Dice Hebreos, creo que es el capítulo 9, todo esto era sombra de lo que había de venir. Todo se cumplió en Cristo, hablando del asunto de los ritos, ¿verdad? Así es. Mira lo que dice acá. Cuando terminaron los 2300 días, en 1844, hacía muchos siglos que ya no había santuario en la tierra, de manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañana, entonces serás purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo, dice el Conflicto de los Siglos, página 412. Y dice el comentario, el santuario del desierto era un modelo a escala del santuario celestial. Sí. Los servicios del santuario terrenal prefiguraban un plan divino de salvación. Cada sacrificio ofrecido representaba, ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como dice Juan 1:29. Mediante el sacrificio de Cristo somos libres de la condenación del pecado. El perdón es nuestro, nuestra culpa desaparece. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en nuestro favor y confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, Jesús no solo es el Cordero que murió por nosotros, sino que también el sacerdote que vive por nosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Así es. Y sigue diciendo el comentario de Hebreos 7:25, explica. Por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Él quita la culpa del pecado y nos salva del poder del pecado, según Romanos capítulo 8. El ministerio de Jesús en el santuario celestial es por nosotros. Como resultado de su intercesión, se quiebra el dominio del pecado sobre nuestra vida. Ya no estamos bajo la esclavitud de nuestra naturaleza pecaminosa. En Cristo somos libres. Amén. Libres de la condenación del pecado y libres del control del pecado. Al aferrarnos a Cristo por la fe, tenemos la seguridad de la salvación. Qué maravilloso. César, pero ¿qué debe causarnos a nosotros, verdad, esta noticia de que Jesús está en el santuario ahora como sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, y también, César, que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, vamos a recibir perdón? ¿Qué noticia más maravillosa, verdad? Para cada hombre en esta tierra debe ser de gran importancia saber lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario. Así es, mira, hablando de esto, de lo que se hacía en el santuario terrenal era un examen de la condición del pueblo de Israel. En ese día era un día feriado, ¿verdad? Le llamaban sábados. Eran sábados ceremoniales. Eran días feriados, ¿no? Porque nadie trabajaba. Pero ellos debían estar humillándose, examinando sus vidas para mientras el sacerdote estaba intercediendo, de tal manera que sus pecados fueran confesados y sacados de ese lugar y enviados afuera del campamento. O sea, estaban bajo juicio, cada quien examinaba su situación. Ahora, lo interesante de todo esto es que el juicio investigador, que es el que está haciendo Jesús ahora en el santuario celestial, es un juicio en favor de su pueblo. Eso lo dice Daniel capítulo 7 y 8. Dios le da la causa a su pueblo. Los demás, dice el apóstol Pedro, no me acuerdo la cita acá, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Por la casa de Dios. O sea, este juicio no es para condenar a nadie, sino más bien para redimir, para salvación. Para redimir, correcto. Para mostrarle al universo que usted, por la sangre de Cristo, tiene derecho a una vida eterna. Así que por ningún momento debe de darnos miedo a esto, Néstor, a menos que estemos fuera de la gracia de Dios. Así es. Y fíjate que me llama la atención algo, César. Imagínate si Jesús no estuviera ministrando en el santuario celestial ahora. ¿Cómo estaríamos nosotros? Yo creo que nosotros estaríamos perdidos. Ahora, mira lo que dice aquí, Conflicto y Valor, página 20. Sin la expiación del Hijo de Dios no podría haber habido comunicación de bendición o salvación de Dios al hombre. Dios estaba celoso por el honor de su ley. La transgresión de la misma había causado una terrible separación entre Dios y el hombre. A Adán
en su inocencia se le otorgaba comunión directa, libre y feliz con su Hacedor. Después de su transgresión, Dios se comunicaría con él solo mediante Cristo y los ángeles. Ahora, ¿cuál es el beneficio que tenemos de que Cristo ahora está ministrando en el santuario celestial? Que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios, porque Cristo está mediante, o sea, Él es nuestro mediador, ¿verdad? Él es nuestro mediador, César. Y valga acordarnos aquí que el apóstol Pablo dice que solo hay uno. Solo hay uno. El único mediador. El único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Es importante que nosotros podamos entender esto. Ahora, el santuario celestial está vigente en este tiempo. Muchas personas piensan que ya no hay santuario celestial, pero el santuario es la morada de Dios. Si en el santuario terrenal se hacía todo ese ritual que simbolizaba la obra de Cristo, en el original tiene que hacerse. Tiene que hacerse, claro que sí. Ya dijimos, Jesús murió, resucitó, se fue al cielo, entró al lugar santo. Pero de ahí no se dice más. Así es. Pero ahora nos damos cuenta de que Él pasó del lugar santo al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Ahora, y tenemos que ver también, César, discúlpame, lo que comienza allí. No solo comienza el juicio, sino que también comienza, César, la investigación. Sí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los libros fueron abiertos. Sí. Es para ver cómo está tu situación. Es correcto. Y como hemos dicho, es para evaluar a los que una vez aceptamos a Jesús, nos bautizamos y entonces nuestro nombre fue escrito en esos libros. Me llama la atención, César, el versículo que leíste, Hebreos 7:25, porque dice, por eso Jesús puede salvar perpetuamente. Y me gusta la palabra, porque también nos puede salvar perfectamente. Es decir, que Él es el único que puede hacer eso, no hay nadie más. Así es, pero cuando dice perpetuamente, es para siempre la salvación. La salvación, correcto. No es que va a estar perpetuamente intercediendo. No, de hecho que sí. Estamos hablando en el oficio que Él está haciendo. Claro. Porque Él no va a estar todo el tiempo de sumo sacerdote. Claro. Porque recordemos que Él va a cambiar sus vestiduras, que lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a adelantar, ¿verdad? Ok. Vamos a empezar el día lunes. Día lunes 20 de mayo y dice en el lugar santísimo. Ahora, me gustaría recalcar algo aquí, César. Tú lo mencionabas y hablamos acerca del santuario, de los 3 departamentos, ¿verdad? Pero también a mí siempre me ha gustado también, César, incluir el campamento. El campamento es importante porque en el campamento, que podría ser la tierra, donde Jesús estaba habitando, donde Jesús vivió una vida perfecta, donde Jesús tuvo que darle a la ley lo que la ley le exigía a Él, que era perfección, ¿verdad? Y obediencia. Perfecta. Sí, una vida perfecta para poder ser esa ofrenda. Acuérdate que dice la palabra de Dios que tenía que ser una oveja que no tuviera defecto ni manchas. Entonces, encontramos el campamento, el atrio, tú mencionabas, el lugar santo y el lugar santísimo. Jesús, el 22 de octubre de 1844, pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, ¿qué hay en el lugar santísimo? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora aquí, César? Sí, vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Sí. Dice acá que nos manda a leer el Levítico 16 y Levítico 23. Ok, 16-21 dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y le enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, ¿verdad? Dice el versículo 29 ahora, César. Sí. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestra alma, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá la vestidura de lino y vestidura sagrada, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará la expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación.
Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Era lo que tú decías, César. Todos los días había una obra de expiación, pero el Yom Kippur era una vez al año. Sí, lo que hacía a diario es la acumulación de La pecado. acumulación de pecado La persona confesaba y se acumulaba el pecado en el santuario. en el santuario Ahora no tenemos santuario terrenal. terrenal. Cuando usted confiesa sus pecados, dice la Biblia que Dios es fiel y justo y lo perdona. Pero ese pecado está en los registros celestiales. Amén. Simbólicamente está manchado el santuario en los registros que usted ha creado con su vida. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor necesita purificar. César, entonces quiere decir que mis pecados que han sido confesados están en el santuario. Está en el santuario. Si no están en el santuario, Siguen en mí, lo tienes tú. ¿verdad? Ok. Sí, así es. ¿Quedamos Entonces, claros con esta parte? Sí, por eso dice acá que las personas debían afligir sus almas, debían de estar no debían ir a trabajar, porque debían estar concentrados en eso, confesando sus pecados, porque si no los confesabas, no se te perdonaba. Así. Y mira lo que dice acá el comentario. Dice en el segundo párrafo: cualquiera que no afligiera su alma el día de la expiación sería cortado, ya no formaría parte del pueblo escogido. Es un asunto Era un asunto serio. serio, claro. Ahora, ¿cómo te podrías dar cuenta tú, César, que alguien no afligió su alma? Dios que siempre está intercediendo, tenía que hacer. ¿Te acuerdas como, por ejemplo, cuando el pecado de Acán? ¿Cómo lo encontraron? ¿Cómo supieron que fue Acán? Si eran 12 tribus. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mañana en la mañana te voy a decir dónde está el problema. ¿Y qué hizo Josué? Obedeció. Familia, pareciera como que Dios nos deja ahí, ¿no? No. Ahora recuerden que Jesús dijo: viene un día cuando ustedes van a dar cuenta de cada palabra. Correcto. ¿Es verdad eso? El proverbista dice: Dios va a sacar a luz las cosas que hicimos en secreto, de las que nadie sabe, solo usted y alguien más, que es Dios. Todo eso está registrado ahí. Así es. Entonces, la obra de Jesús es verificar su nombre, si usted acepta a Jesús como su Salvador, y lo que Él quiere, Jesús no viene a condenar a nadie, ¿verdad? Eso lo dijo Él mismo: yo no vine a condenar a nadie, vengo a salvar. A salvar, así es. Entonces, este juicio que Jesús está haciendo ahorita, previo a su segunda venida, es para determinar tu salvación. Ahora, depende de nosotros si confesamos toda nuestra falta. Ahora, ¿esto por qué decimos que es previo? Porque cuando Jesús venga, ya no viene a juzgar a nadie, lo decíamos en la lección anterior. Él ya trae el pago. Ya trae el pago, el Ya trae salario. el galardón, el salario. Es correcto. ¿Ok? César, me gusta aquí, dice en el comentario, ¿verdad? Que estabas leyendo. Sí. Dice: en el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío del Señor al santuario y después de rociarla sobre el propiciatorio, aplicaba la sangre a los cuernos del altar de oro y del altar de bronce, y así purificaba completamente todo el santuario. Habiendo acabado de expiar, el sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío vivo y confesaba los pecados de Israel. E entonces dice que lo llevaba al desierto con el fin de apartarlo del campamento para siempre. Me llama la atención, César, esa parte, porque este macho cabrío, sin duda alguna, representa a Satanás, Sí. ¿verdad? Porque al final todos los pecados de todos los seres humanos serán transferidos a él, porque él fue el autor Sí. del pecado. Sí, solo que, después de la expiación, ¿verdad? Todo pecado que se había confesado y se había perdonado, se lo devuelven a él, al macho cabrío, ¿verdad? Correcto. Que representaba al diablo. Al diablo. Ahora, eso todavía no ha pasado porque Jesús no ha venido, eso No. será después de la venida de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Satanás, si usted lee el conflicto del siglo, lo explica mejor. Él va a cargar con los pecados de todas las personas que se salven. Entonces, de los pecados confesados y perdonados. Es que recuerda que los que entraban al santuario eran los confesados. Los confesados. Los que no se confesaban no entraban. No entraban. Entonces, eso es lo que Jesús va a sacar y se lo va a devolver al diablo. Él va a pagar por eso. Si usted no lo confiesa, usted va a pagar con su vida. Sí, porque entonces ahí estaría el grupo de los impíos, Sí. ¿verdad? De los que no aceptaron a Jesús, de los que no reconocieron a Jesús como Salvador. Ellos quedarán, digamos,
siendo culpables de sus propios actos. Así es, entonces ellos por eso van a ser destruidos. Correcto. Pero como los otros no, alguien tiene que pagarlo. Entonces se le devuelve la pelota al que lo originó. Entonces eso está en el futuro, mis hermanos. Estamos ahorita en la purificación, que es previo al segundo advenimiento. Sí, y mira lo que dice aquí César: la sangre se transfería al santuario durante los servicios diarios, lo que mostraba el registro del pecado, dice Jeremías 17:1, y la responsabilidad que asumía Dios sobre su resolución final. Ahora, en el día de la expiación, esta sangre se transfería fuera del santuario y se colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás, que es lo que estábamos hablando, y revelaba su responsabilidad final por el problema del pecado, que es lo que tú decías, sí, que los pecados confesados y perdonados se iban a colocar al originador del pecado, ¿verdad? Así es. Dice acá en el último párrafo, superaremos este gran juicio gracias a Jesús, nuestro sustituto. Amén. Como dijo la hermana White, somos justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Como resultado de esta justicia que se nos acredita, afligimos nuestra alma, que es un alejamiento del pecado. Esto significa que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente y que no estamos excusados ni aferrándonos a pecados acariciados, sino más bien creciendo en la gracia y llevando una vida de santidad. Amén. O sea, eso es lo que tenemos que hacer ahorita que Jesús está allá, ¿verdad? Demostrar con nuestra vida que estamos arrepentidos, porque no puedo confesar y seguir en lo mismo. César, me llamó la atención que un pastor decía que los pecados que son perdonados pueden regresar a ti si cambias de actitud, ¿verdad? La Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que creo que es la parábola de los dos siervos, ¿verdad? Que debía un montón y el rey le perdonó y le dijo: no me vas a pagar, te perdono. Sí. Y se encontró con otro consiervo de él que le debía una tontera que se podía pagar, pues. Sí. Y entonces lo agarró y lo estaba ahorcando y que le pagara. Entonces los oficiales le dijeron al rey: mira, el que acabas de perdonar de la deuda porque no la ha pagado con toda su vida, no perdonó al otro. O sea, ese es un ejemplo de que nosotros debemos mostrar misericordia también, porque Dios tiene misericordia de nosotros y Jesús dijo: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y esto niega aquello de que salvo siempre salvo. Es correcto. Porque si Dios te perdonó, pero tu vida sigue en la misma, ese pecado se te va a revocar, al igual que lo dice esa parábola. Mira la pregunta que hace aquí abajo, César. ¿Qué importancia tiene el día de la expiación en nuestra vida actual? ¿Por qué deberíamos ser determinantes en nuestra manera de vivir? Yo creo que es importante saber que nuestros pecados en este tiempo debemos de confesarlo y no vayamos con temor: ay, que el Señor no me va a perdonar esto que hice, es que el Señor no soy digno de recibir su perdón. Familia, Cristo tiene el poder de perdonar tu pecado siempre y cuando tú seas sincero en confesarlo, ¿verdad? Claro. Porque eso es algo importante. César, mira lo que dice la sierva del Señor aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 490. Dice ella: estamos en el gran día de la expiación y la sagrada obra de Cristo que se está llevando a cabo en este momento en favor del pueblo de Dios en el santuario celestial debiera ser nuestro estudio constante. Debemos enseñar a nuestros hijos lo que significa el típico día de la expiación y que era una época especial de gran humillación y confesión de pecados ante Dios. El día simbolizado por la expiación ha de ser del mismo carácter. Todo el que enseña la verdad por precepto y ejemplo dará a la trompeta un sonido certero. Tenemos por delante la obra de apartar al pueblo de las costumbres y prácticas del mundo, de subir cada vez más alto hacia la espiritualidad, la consagración y la obra ferviente por Dios. Nuestra obra es proclamar el mensaje del tercer ángel, hacer sonar la última nota de advertencia ante el mundo, que el Señor nos bendiga con percepción espiritual. Qué maravillosos consejos. Debemos de enseñarle a nuestros hijos qué significa esto. A veces ni nosotros entendemos qué significa, pero estamos estudiando, César, ¿verdad? Estamos estudiando y eso le da más valor al evangelio que hemos recibido
y nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Nos ayuda a entender mejor la obra de Jesús. Así ¿verdad? es. Y a prepararnos para esto. Bueno, continuamos con el día martes, 21 de mayo. El juicio ha llegado. Y estos son los textos que estamos hablando anteriormente. Es correcto. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice la Biblia, esto sucede antes de que Jesús venga, porque dice que todavía los santos no han recibido el reino. Así es. Dice Daniel capítulo 7, 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de la cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron a ver. Y cuando el juez se sienta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ver todos los casos de cada persona. Va a juzgar. Va Va a sesionar para juzgar. César. Entonces esto no es invento de la iglesia adventista del séptimo día. Esto es bíblico, mi hermano. Bíblico. Ahora, ¿cuáles son esos libros, César, que se van a abrir? Porque dice que son libros. Mira, tenemos el libro de la vida, que es donde se registran los hechos de aquellos que aceptaron a Jesús. Tenemos el libro de la muerte también, ¿verdad? Y tenemos el libro de los estatutos que es la Biblia. Ahora, pero también existe otro libro, César, el libro de las memorias. Sí, aquí él habla de eso. Sí, entonces nosotros vemos que está el libro de la vida, el libro de los pecados también, porque acuérdate que Pedro dice que todo aquel, cuando le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué dijo Pedro? Bautícese cada uno y reciban perdón para que sus pecados sean, ¿qué cosa? Borrados. Entonces hay un libro que registra nuestros pecados y esos pecados, si nosotros los confesamos, ¿qué van a pasar? Van a ser borrados. Por eso es importante que nosotros entendamos esta parte, César, ¿verdad? Okay. Bueno, eso lo decía Daniel, pero Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, esto sucede antes de la segunda venida de Jesús. Dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Lo mismo, ¿no? Y esto es previo a la segunda venida de Jesús que aparece allá en los siguientes versículos. Así es. Entonces, esto es asunto que no es un invento nuestro ni de la iglesia adventista, de que el juicio comienza antes de que Jesús venga. Por lógica, es lo que hemos dicho. Si usted le va a pagar mañana a sus empleadores, tiene que sacar primero la planilla, todos los detalles de la planilla para determinar la cantidad de dinero que usted va a llevar para pagar. Así es. Es importante que entendamos esta parte. Ahora, muchas personas dicen, bueno, el día del juicio. Sí, pero entendamos que nosotros, imagínate lo siguiente, César. ¿Cómo tenemos a Jesús nosotros aquí? ¿Cómo lo tenemos? En este libro. Aquí está Jesús en este libro. ¿Cómo estamos nosotros allá arriba en el cielo? En los libros. En los libros también. Sí. Porque desde que nosotros comenzamos a tener conciencia, todo lo que hemos hablado y hecho está siendo registrado en un libro que es un libro personal de nosotros, como un diario, y esos ángeles están anotando todo, y entonces nosotros estamos, como dicen, allá, pero en el libro. Ahora, cuando usted se bautiza y acepta a Cristo, el Señor, ¿qué hace? Agarra ese libro, que era tu vida pasada, y entonces lo cierra y te da una hoja en blanco para que tú comiences a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante que entendamos qué simboliza nacer de nuevo en Cristo Jesús. Así es. Hablando del juicio, Apocalipsis capítulo 22, versos del 10 al 12, hay algo interesante y dice, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Mire que esto sucede antes de que Jesús venga. Porque Él dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así Entonces, es. Usted no puede esperar hasta que Jesús venga y pedirle perdón. Tiene que ser ahora. Hoy tenemos que confesar. Por eso es que dice la Biblia que el día de la salvación es hoy. Es hoy. Mañana no contamos con mañana, César. Así es. Ya cuando Jesús venga ya se determina. Es más, hermano, cuando usted se muera, su libro se cierra,
solamente esperando juicio. Es correcto. Nadie, no se puede hacer más. Usted no puede interceder por ningún muerto. Usted no puede interceder para que se le borren pecados. Nada puede hacer. Así es. Porque eso se hace ahorita en vida y este es un asunto personal. Por eso es que dice que la salvación es individual. Mira lo que dice el comentario. Puesto que Cristo viene a repartir sus recompensas finales, hablando de Apocalipsis 22:12, debe haber un juicio antes de eso, para mostrar qué recompensa recibirá cada uno cuando Él venga. Así es. Cuando Cristo regrese, no habrá una segunda oportunidad. Cada ser humano habrá tenido suficiente información para tomar su decisión final e irrevocable a favor o en contra de Cristo. Es lo que tú decías, César. Ya cuando nosotros entendamos que Cristo viene, ya Cristo trae la paga para cada uno de nosotros. No hasta en ese momento, a ver, César, que quiero valorar cómo estabas. No. Así es. Ya trae, César, aquí está tu recompensa. ¿Verdad? Ahora, y ustedes pueden decir, pero ¿eso cómo es posible? Ustedes recuerdan que Jesús dijo que como fueron los días de Noé, así serían nuestros días. Y la pregunta es, ¿los antediluvianos se perdieron, estaban perdidos antes que lloviera o hasta que llovió? Estaban antes que lloviera. Desde que la puerta se cerró en el arca, se cerró la puerta de la oportunidad para correcto. ellos. Pasaron 7 días y ellos vivían su vida normal, pero ya nadie podía salvarse. Y aunque se arrepintieran en esos 7 días, no podían ya no hacerlo. podían, ya el Espíritu Santo ya no iba a interceder, ya les dio suficiente tiempo. Es verdad. Le dieron 120 años. Lo mismo dice el Señor Jesús va a suceder en este tiempo. Ahorita es la oportunidad de la gracia. Si usted se muere hoy, hasta llegó su gracia, pero va a llegar un momento en que Dios va a decir hasta aquí. El que sea justo siga siendo justo, el que sea injusto, injusto. Así no se puede hacer nada más. Ya no vamos a poder echar vuelta atrás. Correcto. Y le estamos dando los textos para que usted pueda estudiarlo por usted solo y darse cuenta de que esto no es ningún invento, sino que se prepare. ¿Okay? César, aquí habla de una parábola que es la parábola de las 10 vírgenes. Sí. Dice que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Sí. ¿Verdad? Y entonces dice la parábola, vamos a hacer un resumen porque creo que ustedes ya la han leído, de que dice que estaban las 10 vírgenes de César esperando al esposo. Sí. ¿Verdad? Y dice que cabecearon todas. Pero cuando viene el esposo, dice que las prudentes tenían ¿qué cosa? Aceite en sus lámparas, y tenían aceite para rellenarlas. Una vasija. Extra. Entonces dice que cuando viene el esposo, entraron. Pero las otras estaban preparadas y las otras le dijeron, danos aceite. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta? Mejor vayan a traer más aceite ustedes, ¿verdad? Para que si se nos acaba a nosotros, ustedes nos rellenan. Pero ¿qué pasó cuando llegaron estas mujeres? Ya estaba cerrada. Ya estaba cerrada la puerta. Es más, y el dueño y el esposo le dijo, ni la conozco. Ni las conozco a ustedes. Entonces, ahí nosotros podemos notar algo importante, César, que la salvación de nosotros tiene que ser constante. O sea, mientras estemos en esta tierra, tenemos que valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Imagínate que mañana el Señor te diga, bueno, pero si yo no te conozco, nunca te he visto, ¿verdad? Pensando en que tú aceptaste a Cristo, estás salvo, pero comenzaste a vivir una vida sin darle sentido a la vida espiritual que Cristo te daba. Por eso hablamos de un proceso de santificación diario. Es correcto. Insistimos siempre en que usted pueda tener su devoción diaria con el Señor, de manera que su vida sea orientada y guiada por Él. Y otra verdad, Néstor, que se destaca acá, en esta de las vírgenes, es que lo que decíamos, yo no puedo ayudarte para salvar, ni vos tampoco me puedes ayudar, en el sentido de que no puedes darme tu crédito ni yo pasarte a ti, ¿verdad? Lo que puedo ayudar es, qué sé yo, a orientarte, a orar por vos. Darme consejos y todas esas cosas. Pero en el asunto de salvación en sí, es individual. Incluso, acuérdate que en el libro de Ezequiel, creo que habla, dice el Señor, si Job, Daniel y el otro Noé, están ahí, y sus hijos, un ejemplo, porque ahí dice, y sus hijos quieren salvación, no los puedo salvar por medio de ellos. Sí. O sea, que ellos no pueden... Con costo se salvarían ellos, dice. Con costo se salvarían ellos porque ellos son los que tienen la comunión con Dios. Es decir, que nosotros no podemos decir, bueno, es que mi papá es pastor, un ejemplo, ¿verdad? Sí. Como mi papá es pastor, entonces yo estoy salvo. Agarrar para como decía. No se puede. La Virgen le dijo, mira, yo no te puedo dar aceite. Así es. Lo siento, lo mío es mío. En este asunto hay que ser celoso. Es correcto. ¿Verdad?
Entonces, hermanos, es ahora. Mira lo que dice el último párrafo, porque es interesante. No debemos tener al juicio. Por medio de Cristo, el perdón es nuestro, la libertad de la culpa es nuestra, el poder para llevar una vida piadosa es nuestro y la victoria final también es nuestra. Amén. O sea, nada, es esto de que Jesús viene, que el juicio no debe de preocuparnos, porque este juicio es en favor de los que serán salvos. Así es. Mira lo que dice en esta Alza tus ojos, 8 de julio, página 201. Dice, en el día del juicio los hombres verán en qué se podrían haber convertido por medio del poder de Cristo. Conocieron las exigencias de Dios, pero se negaron a cumplir las condiciones establecidas en su palabra. Claramente, como a la luz del sol del mediodía, todos ven lo que podría haber tenido si hubieran cooperado con Dios en vez de oponérsele. El cuadro no puede modificarse. Sus casos están decididos para siempre. Deben morir con aquellos cuyos caminos y obras siguieron. Aquí está hablando de los que rechazaron, César, el mensaje, a los que rechazaron la salvación. Qué triste será. Hay un pasaje, César, creo que aparece en el libro de Apocalipsis, pero lo vamos a leer al final, ese pasaje, porque ese es un pasaje muy triste para todo aquel que ha escuchado de Jesús. César, pasamos al día Miércoles 22 de mayo. La buena noticia del lugar santísimo. Qué maravilloso. Y aquí nos manda a Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, y eso es algo maravilloso. Es un texto clave en este asunto. Clave, sí, qué maravilloso. Dice acá Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, hablando del juicio, ¿verdad? Sí. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué lo vamos a retener? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como Él te entiende, dice el apóstol Pablo ahora, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Por eso la invitación que hace el apóstol Pablo aquí, César, es una invitación maravillosa. Ahora, mira lo que dice él. Pablo no se excluye. Él dice, acerquémonos pues. Sí, él también necesita Él también necesita. Y él dice, no es que ya lo he cansado, ya, pero yo tengo que seguir perseverando, porque también dijo él, no vaya a ser que enseñando a otro que me pierda. Sí. Ya, y es que, o sea, no es que porque te sabes la Biblia, como dicen, al revés del derecho, no es que tu salvación ya está. Y que como hoy no estudiaste, mañana sí, bueno, lo que estudié ayer me va a servir para hoy. No, familia, no funciona eso. Hay personas que dicen, bueno, tuve 5 años estudiando la vida, y por un día que me desobligue o que descuide de la salvación, no creo que el Señor sea injusto. Pero es que el Señor cuenta con el día de hoy, familia. Hoy es el día que cuenta. Sí, recuerden que independientemente de la situación que estemos, el apóstol Pablo dice, a mí no me interesa lo que está atrás, ya lo que pasó, pasó. Así es. Yo lo dejo atrás, lo que hago es enfocarme en lo que está adelante. Y hermanos, lo que pasó, pasó. Así es. No podemos hacer nada, dejémoslo en las manos del Señor y enfoquémonos en hacer mejor la vida según la misericordia de Dios. Porque el mismo apóstol Pablo dice, es cierto que Dios me perdonó, pero ahora mi vida no es la misma. Él dice en Gálatas 2:20, yo estoy crucificado con Cristo, pero ya no vivo la misma vida de antes. Ahora vivo la vida que Cristo vive por mí. O sea, debemos de vivir de una manera distinta. Debemos de vivir de la mejor manera. Así es. En cuanto a la espiritualidad. Saben, nosotros no podemos ya hacer lo que nosotros queramos. Porque si estamos con Cristo, entonces Cristo tiene que ser el que nos controle a nosotros. No nosotros controlarnos a nosotros mismos. Mire, y esto, hermanos, como le decía la vez pasada, y me olvidé esa palabra, Néstor, me acordé. Esto no se trata de fanatismo. Correcto. ¿Verdad? Usted empápese lo más que pueda de Jesús, a través de la Biblia, a través de sermones, a través de libros, y conocer a ese Dios todopoderoso. Porque no es fanatismo, sino es que usted depende, como le decíamos la vez pasada, nosotros somos un cúmulo de información. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que usted mete en su cabeza, de esa manera va a actuar, ¿verdad? Y de esa manera va a hablar. Por eso necesitamos llenarnos de Jesús. Así es. César, es importante que nosotros podamos entender entonces que
saber que Jesús está en el lugar santísimo es una buena noticia para nosotros. Así es. ¿Por qué? Porque Él está ahora a favor nuestro. Es lo que hemos hablado. Este juicio nunca es para condenación. Este juicio previo es para salvación. Mira lo que es el primer párrafo del miércoles. La observancia de Pablo aquí en hebreo es: mantente firme, acércate con confianza, nunca te rindas. Centra tu fe en Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Por la fe podemos entrar en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió. Nadie más, solo Jesús abrió ese camino. Mira lo que dice aquí César en la parte de abajo. La sangre de Jesús prepara, ¿qué cosa? El camino a cada paso. Así es. Esto nos da, ¿qué cosa? Esperanza, porque solo podemos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdona y borra nuestros pecados. La misericordia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia, y la justicia no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice primeramente que perdona nuestros pecados y en segundo lugar que los borra. Hay la gente que dice: bueno, Jesús murió por todos nosotros, estamos salvos. Pero el texto es claro, dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Es decir, Él murió, claro, Él murió por toda la humanidad, no podemos negar eso. Pero la salvación solo está para aquel que crea que Cristo vino a morir por él. A Jesús como ¿verdad? Salvador. Entonces no podemos confiar en decir: bueno, Cristo murió por todos nosotros. O sea, gracia hay para todos. ¿Eh? Así es. La idea de Dios era: hay suficiente gracia para perdonar a todo el mundo, pero se ha perdonado solamente el que quiere. César, y se ha levantado una falsa doctrina de que al final hasta el mismo diablo va a ser perdonado. Y yo pienso lo siguiente: si eso fuese así, ¿para qué murió? ¿Para qué sentido todo esto? ¿Para qué sentido un santuario, los oficios, los servicios en el santuario, si al final te vas a salvar? Dios hubiera terminado todo en el Edén. Correcto. Porque Él conoce el fin desde el principio. Y esto de la Biblia sería un montón de mentiras. Es correcto. Y no tendría caso estar viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios si sabes que el que no la vive también se va a salvar. Entonces comamos y bebamos que mañana nos vamos a morir. Familia, seamos cuidadosos, no escuchemos todo, no creamos todo lo que escuchemos. Okay. Siempre el apóstol Pablo nos dice, César, escuchémoslo todo, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Ok, aquí aparece el Apocalipsis 11:19, Néstor. Ajá, dice aquí, clave. Vamos a leerlo aquí, César. Sí. Dice: y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así es. ¿Qué fue lo que se vio, César, ahí? El arca de Dios. El arca de Dios, la original, como decíamos la semana anterior. Ajá. Esto lo está haciendo Apocalipsis, y repetimos nuevamente, esto aparece en el contexto de 1800 para acá, ¿verdad? Cuando Jesús entra en el santuario, en otras palabras, esta es la etapa final que se está dando en el santuario celestial. Y en esa arca, Néstor, lo principal que estaba eran los 10 mandamientos, los originales, aquellos que usted encuentra en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, aquel que dice que también el sábado está vigente, todo eso. Y lo que está diciendo también acá, Santiago dice que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. ¿Cuál ley de la libertad? Santiago dice aquella que dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, o sea, los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Es correcto. Y fíjate que me fui a Santiago ahorita, capítulo 2, y me gustaría leer el versículo que dice aquí, César, en el versículo 10. Mira cómo dice: porque cualquiera que guardara de toda la ley, pero ofendió en un punto, se hace culpable de todos. Escucha bien, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, te ha hecho transgresor de la ley, dice. Y entonces ahora dice el versículo 12: así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, que es lo que tú mencionabas. Dice, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es lo que estábamos hablando. Si nosotros somos misericordiosos, entonces
Dios primeramente es misericordioso con nosotros, entonces nosotros tenemos que mostrar también esa misericordia con nuestro prójimo. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra, con qué es que vamos a ser juzgados, dice Santiago? Con la ley de la libertad, con los 10 mandamientos, con la ley moral de Dios, César. Esa ley tiene que estar presente en nuestra mente, en nuestra vida. Así es. Si no hubiera ley, como se dice muchas veces, entonces el diablo sí sería salvo. Es correcto. Porque no habría de qué acusarte. Sin ley no hay pecado. Y sin pecado no hay muerte. Sin pecado no hay muerte. Y si no hay muerte, entonces tú eres inmortal. Y la Biblia dice que solo Jesús, Dios es inmortal. Y si no hay ley, yo no tengo pecado. Es correcto. Por lo tanto, soy santo y no necesito del sacrificio de Jesús. No necesitamos de un cordero que quite el pecado del mundo. Mira qué interesante, no solamente decir la ley fue crucificada ya. ¿Cómo te viene esa cadena, verdad? Sí, una cosa a la otra. Mira, aquí hay un texto interesante en Hebreos 8:10. Dice, por lo cual es este pacto que haré con la casa de Israel después de muchos días, dice el Señor. Pondré mis leyes sobre la mente de ellos y sobre el corazón las escribiré. Seré ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Nota que en este nuevo pacto que habla Dios, no está hablando que cambia las leyes. Las leyes son las mismas. Lo que cambia es el lugar de las leyes. Cambia el lugar. ¿Verdad? Ahora, este es el nuevo pacto. Muchos hermanos dicen, este es el nuevo pacto. Pero este pacto no es nuevo. Es el mismo. Jeremías 31:3 dice lo mismo. Sí. Y eso está mucho más antes de Jesús. O sea, las leyes no varían. Lo que varía es el lugar, los métodos que el Señor viene utilizando para ayudarnos, ¿no? Correcto. Pero la ley es la misma, no ha variado. Ahora, César, otra cosa que dicen algunos hermanos, ¿verdad? Con mucho respeto, ellos dicen, la ley era para Israel, era para los judíos la ley. Ahora vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Pero si la ley fue en el tiempo de los judíos, entonces ¿por qué Adán pecó? Si no había ley en ese entonces. Y el diablo pecó en el cielo. Ajá, y el diablo pecó en el cielo, él es originador del pecado. Entonces, claramente la Biblia nos muestra de que la ley ha sido, ¿verdad?, con lo que Dios gobierna el universo. Así es. Es que el salmista hasta escribió el salmo más largo, 119, hablando de la ley es eterna, el mandamiento es bueno. El apóstol Pablo dice que la ley es santo, justo y bueno. Romanos capítulo 6 y 7. Entonces, hermanos, esta ley está vigente y estará vigente por la eternidad, ¿verdad? Porque este es parte, o es el reflejo, como hemos dicho, del carácter de Dios. Así es, mira lo que dice aquí. Al entrar por la fe en el santuario celestial, encontramos, número 1, el perdón de nuestros pecados pasados. Y número 2, el poder vivir para una vida obediente por medio de Cristo, que murió por nosotros. Y ahora Él escribe su ley en nuestros corazones. Amén. Jesús nos salva perpetuamente, dice Hebreos 7:25. Jesús nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. La única manera que nosotros podamos dejar de servirle al pecado es servirle a Cristo. Sí, es que si no le sirves a uno, dice el apóstol Pablo, le sirves al otro. Sí. A Jesús le vas a servir por obediencia, por amor. Al otro le servís porque no hay de otra. Y automáticamente. Es automáticamente. Sí. Familia, en este día, miércoles, el subtítulo está completamente maravilloso porque dice la buena noticia del lugar santísimo. Cristo hoy está intercediendo por nosotros. Aprovechemos esa hora. Amén. Aprovechemos eso que está haciendo. Es. ¿Verdad? Día jueves. Jesús, nuestro abogado en el juicio. César, y aquí escribí primera de Juan 2:1, donde dice el apóstol Juan, sí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Amén. Y dice aquí, Hebreos 10, capítulo 10, versículo 9. Lo tengo, Hebreos 10:9. Y diciendo luego, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces en los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre,
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los sacrificios. Sí, César, y me gusta la pregunta que hace ahí. ¿Qué diferencia revela este pasaje entre el ministerio del sacerdote en el santuario terrenal y el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Bueno, los textos que leíste nos explican. Dice que los sacerdotes hacían diario los mismos sacrificios, pero aunque los hacían diario no podían quitarte el pecado que tenías dentro. Era un símbolo. Era un símbolo. Ahora, imagínate lo siguiente. Todos los días haciendo el mismo sacrificio porque pecaste. Todos los días. Y dice que Jesús solo una vez se ofreció. Recuerda, hablando de esto que tú decías, que la gente dice, y muchos hermanos sostienen que en el Antiguo Testamento eran salvos por la ley y hoy por la gracia. Yo le decía a un hermano, pero Génesis me dice que Noé halló gracia ante Dios. Miqueas 14 dice, Señor, yo los salvaré por pura gracia. David no fue ejecutado ahí nomás, fue perdonado. Y cuando las personas llevaban la ofrenda, ellos no creían que esa ofrenda los iba a salvar. Ellos por fe miraban al Redentor que había de venir. O sea, todos hemos sido salvos y seremos salvos por la sangre de Jesús. Desde Adán, hermano, cuando Adán pecó, Dios mató un par de corderos, les enseñó cómo se iba a sacrificar. Y ellos por fe creyeron eso y vieron a Jesús viniendo en el futuro. Ya Jesús ya vino, nosotros miramos hacia el pasado, pero todos miramos hacia el mismo medio de salvación. Solo Jesús, por su gracia, somos salvos. Ahora, hablando de la gracia, Adán y Eva hallaron gracia ante los ojos del Señor. Claro, ¿verdad? si no hubieran muerto. Si no, correcto. Por la gracia de Dios, ellos recibieron esas instrucciones y se tomaron esos corderos que, dicho sea de paso, de ahí Dios le hizo sus vestiduras, ¿verdad? Sí. Para que se cubriesen, pero tuvieron que hacer un sacrificio o dos sacrificios un sacrificio para cada uno, pero simbolizaba a Cristo. Ahora, la gracia está entonces, César, desde el Edén. Por eso Apocalipsis dice que Jesús es el cordero que fue sacrificado desde el inicio, Desde la fundación del mundo. Pero Jesús murió hace 2000 años. Es correcto. Pero simbólicamente fue sacrificado porque estaba representado en aquel cordero que Dios mismo tuvo que matar para vestir a Adán y a Eva. Adán y a Eva. Sí, es importante. Mira lo que dice aquí, César. Dice, lee Hebreos 6, 19 y 20. ¿Por qué nos invita a seguirlo y qué descubrimos al hacerlo? Estos textos pueden leer y habla de que Jesús es una ancla. ¿Ya? Es un ancla. Y cuando pensamos en un ancla, ¿qué se nos viene a la mente? Un barco. Un barco. ¿Y pero para qué? Estacionado. Correcto. ¿Y para qué es el ancla? Para mantenerlo en el mismo punto. ola. Correcto. Entonces, nosotros entendemos aquí que incluso, creo que hasta aquí aparece esa palabra ancla en la Biblia. Jesús es el ancla que debiera estar manteniendo nuestra vida espiritual firme. Es decir, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Que nosotros no podemos confiar en nadie más que sea Jesús. Amén. ¿Verdad, César? Nota este párrafo es interesante, Conflicto de los Siglos, página 479 y 480. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como la fue la muerte en la cruz. Por medio de su muerte, dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar, velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener un discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho que se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se lleguen a Él por fe. Amén. Qué maravilloso es saber, César, de que Jesús no ha dejado su obra a un lado. Él sigue trabajando.
y sigue empeñado, familia, en que nosotros alcancemos esa salvación. Si Jesús no está ahí, como dicen, perdiendo el tiempo, Él está allí porque Él desea que todos procedamos al arrepentimiento y que podamos acercarnos a Él. Es interesante que todo esto es un proceso, Néstor, porque si bien la vida perfecta de Jesús era necesaria, también no fue su muerte, la intercesión en el lugar santo y ahora en el lugar santísimo. O sea, no podemos decir esto es más importante que otro porque todo es importante. Es un solo programa, un solo proceso que Dios tiene para la salvación. César, y qué interesante es, el otro día, César, estuve escudriñando un tema acerca del santuario. César, hasta el velo representa a Jesús, las columnas representan a Jesús, todo. Dice que las columnas eran de oro y de madera, que representaba, la madera representaba la humanidad de Cristo y el oro representaba la divinidad. O sea, Dios, hasta en los más mínimos detalles, el santuario, los colores, la forma y todo. Familia, estudiar el santuario celestial es maravilloso. Sí, y todas las fiestas que se programaban simbolizaban a Jesús. Es correcto. La primicia, la Pascua, los panes sin levadura, el maná que cayó del cielo, todo tiene que ver con Jesús. Todo. Y al final, todo es en favor de la humanidad. Mira lo que dice aquí el último párrafo, César. El plan de la salvación es un plan integral para resolver el gran conflicto y rescatar a este planeta de las garras de Satanás. La vida de Jesús reveló el amor de Dios ante un mundo necesitado y un universo expectante, que son los que están sobre nosotros viendo. Sí. Su muerte reveló la atrocidad del pecado y proveyó salvación para toda la humanidad. Su intercesión en el santuario celestial ofrece los beneficios de la expiación a todo aquel que se acerque con fe para recibirlo. Amén. ¿Viste? Hablamos acerca de que Jesús murió por toda la humanidad, es cierto, pero no toda la humanidad está salva. Claro. Solo aquel que acepta y se acerca a Jesús con fe y recibe esa salvación. Así que si tú todavía no has dado ese paso, estás en el valle de la indecisión, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo te animamos para que puedas ahora comprender el valor que tú tienes para Cristo. Y algo interesante, Néstor, es que Jesús le dijo a Nicodemo, un tipo que se sabía la vida al revés del derecho, era un maestro de Israel, le dice, o naces de nuevo o no entras al reino de los cielos. Así de sencillo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Aceptar a Jesús como su Salvador y bautizarte, ¿verdad? En la muerte de Jesús. Pedro le dijo a los hermanos allá en Hechos capítulo 2, bautícese cada uno para perdón de los pecados. O sea, los pecados no te los perdonan hasta que te bautices. Aceptar eso y ser bautizado. Amén. Por eso les decía, si no todavía no has tomado esa decisión, César, te hago una pregunta, ¿te has arrepentido tú de haber seguido a Jesús? No, para nada. Para nada, es que no puedes arrepentirte porque es la mejor decisión que tú puedes tomar. En esta vida, eso es como cuando tú eliges una carrera, por decir así, ¿verdad? Tú eliges una carrera y tú dices, bueno, yo voy a estudiar medicina porque me gusta. Y yo conozco doctores que estudian, y dicho sea de paso, saludo a Gilbrand. Gilbrand es dentista, es un joven muy exitoso, se ha profundizado en esa rama de lo que es ser dentista, y yo quiero decirte que esa es una decisión tan maravillosa. Imagínate cuando tú te gradúas, ¿verdad? Te recibes de esa carrera, tú te sientes como realizado. Te sientes, alcanzaste tu sueño. Claro, valió la pena el sacrificio. Valió la pena. Y estás ejerciendo todavía tu carrera y tú dices, yo no me arrepiento de esta carrera. Claro. ¿Verdad? No, y tú dices, y si me toca, lo volvería a hacer. Y hay hermanos, ¿verdad? Que también conozco que no se han arrepentido de haber tomado la decisión de ser ancianos, de ser pastores, y que siguen adelante, César, porque es importante esa. Creo que es la decisión más importante de la vida de cada ser humano. Lo bueno es que cuando esto se corona, como tú decías, hablando del doctor, tú dices, valió la pena el sacrificio, o bueno, ahora que lo veo no me costó tanto, porque los beneficios que tú tienes superan el sacrificio. Es correcto. Lo mismo sucederá con nosotros. Sí, porque al final de esto, César, dice el apóstol Pablo que vamos a recibir una corona, ¿verdad?
la corona de la vida. Y yo quiero leer el texto antes de que finalicemos, porque llegamos al día jueves, ¿verdad, César? Estamos viernes. Pero vamos a pasar al viernes. Pero antes de eso, yo quiero leerles este texto. Aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. Dice de la siguiente manera: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo creo que ese es el texto más triste de toda la Biblia. No hallarse inscrito en el libro cuando la salvación la tuviste delante de ti. Cuando Cristo hizo todo hizo Cristo para salvarnos. Y ahora, despreciar esa salvación. ¿Cómo inscribo yo mi nombre en el libro de la vida? Porque muchos hermanos pueden preguntarse eso. ¿Cómo hago yo para que inscriba mi nombre ahí? Si es tan importante. ¿Sí? ¿Cuándo los inscribe? Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, primeramente, en el corazón. Sí. Y número 2, cuando lo hacemos públicamente mediante el bautismo. Porque Marcos 16:16 dice: el que creyere, ahí está la parte espiritual de tu fe, y que creyere, ahora dice, y fue bautizado, ahora es público. Estás confesando delante de los hombres de que tú ahora vas a seguir a Cristo y vas a tener una vida de la cual dependa de Dios seguirla, ¿verdad? O sea que eso es determinante para todo esto, porque Jesús puede morir muchas veces. Claro que no es así, ¿verdad? La Biblia dice que no vive para solo una vez. Pero no nos serviría de nada si nosotros no lo aceptamos como su Salvador, como nuestro Salvador, perdón. Así que todavía tenemos oportunidad, hay esperanza. Día viernes, César, 24 de mayo, ¿cómo dicen? Vamos a leer los 3 párrafos. Observa cómo se describe la obra de Jesús por nosotros en el juicio y nuestro papel. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y fe, y reclamando el perdón para ellos, levanta las manos heridas al Padre y los santos ángeles y le dice: los conozco por nombre, los he grabado en las palmas de mis manos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51:17. Y al acusador de su pueblo le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Qué maravillosa escena esa, ver cuando Jesús dice: no, yo conozco a César. César ha aceptado, César ha reconocido que yo soy su Salvador. Y es interesante que él dice: no lo estoy disculpando sus pecados. Correcto. Pero yo lo reconozco. Porque él ha confesado su pecado. Claro. Y entonces la vida de Jesús es transferida a tu vida, César. Así es mismo. ¿Verdad? Lo mismo que hacía el sacerdote con los pecados de la persona, lo transfería. Ahora Jesús hace lo mismo con nosotros cuando confesamos nuestros pecados. Pero aquello era una sombra, ahora estamos viendo la realidad. La realidad o el cumplimiento, ¿verdad? Imagínate que yo tengo una deuda que no la puedo pagar, ojalá si fuera, ¿verdad? Y alguien viene y me hace un depósito para que la pague y viva mi vida como quiera después, porque tengo suficiente dinero. Claro, o que tú estés pasando por una situación de deuda, igual, ¿verdad? Ajá. Y tú debes una deuda, y de repente viene el acreedor a que le debe, y tú te escondes, pero no se sabe, no te preocupes, ya tu deuda fue pagada, y tú te quedas, pero ¿cómo? Alguien apareció y te pagó la deuda. Ahí la Sandra me mandó €1. Eso es importante. Mira la cita, César. Ajá. El hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor con ropas inmundas debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y a escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuando más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No debemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en favor nuestro. Él puede hacer callar al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446. Amén.
Me llama la atención aquí, César, porque dice de que Jesús, mientras tú te acercas más a Jesús, tú ves tu condición pecaminosa como es. Y ahí quiero dejar claro algo. Hay personas, y con todo respeto, ¿verdad? Les digo, se creen santos cuando estudian la Biblia y se creen que ellos están ya en un nivel alto, cuando realmente debemos sentirnos lo más bajo cuando nos acercamos a Cristo. César, yo me puedo comparar contigo. Y yo puedo decir, yo soy más que César. Sí. Y tú igual. Pero el estándar, ¿quién es? Jesús. Es Jesús. Y alguien dijo, el lugar más alto es a los pies de Jesús. Amén. ¿Verdad? Nos ha pasado a nosotros. Sí. Yo haciendo una camisita blanca, yo me la miro bonita blanca, pero tú te apareces con otro y cuando me la pongo me veo que la mía es amarilla, no es blanca. Puede pasar eso. Oye, buena comparación. Eso es lo que hace Jesús. Sí. Y este comentario está basado en Zacarías capítulo 3, ustedes lo pueden buscar, donde está Josué y todo ese asunto de juicio. Entonces, hermanos, si usted está cerca de Dios, lógicamente se va a sentir pecador. Pero eso nunca debe de separarlo de Jesús. Usted no va a decir, bueno, estoy perdido. Está bien, se puede sentir perdido, pero eso lo debe llevar más a confiar en la sangre de Jesús. Sí, es importante que no dejemos de confiar en Cristo. El último párrafo, Néstor, dice, estamos viviendo la hora en el gran día de la expiación, cuando el servicio típico del sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. El conflicto de los siglos, página 480. Qué interesante esa última parte, César. Dice, los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que le quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas. Y fíjate que no le está hablando a los que no tienen sus nombres en el libro de la vida, le está hablando a los que ya están. Sí, es que mira, en el libro de la vida, Néstor, tengo entendido que están todos los nombres de las personas que una vez aceptaron a Jesús como su Salvador. Sí. Pero puede ser que te hayas retirado, ¿verdad? Por te has apartado. Por otra razón te apartaste del Señor. Y entonces Dios va a revisar ese libro y va a determinar, ¿verdad?, si lo borra o lo conserva según la vida que lleves ahora. O sea, Dios no lo va a borrar de manera arbitraria. Se me parece a mí, César, que es como cuando ustedes se acuerdan, y yo sé que eso pasó en nuestra vida colegial, que yo recuerdo a un muchacho que estudiaba con se llamaba Michael, y entonces Michael se perdió como un mes y la profesora pasaba asistencia. Michael no está, Michael no está, no vino, siempre decíamos eso. ¿Qué hizo la profe? Lo borró. Ya cuando apareció, yo ni sabía que estaba ahí. O sea, es importante que nosotros podamos entender eso. Y sabes, César, me recuerda cuando los discípulos llegaron a Leira, donde Jesús, ¿te acuerdas que Jesús les dio poder para que ellos pudieran levantar paralíticos, pudieran sanar demonios y todo? Y llegaron a Leira, donde Jesús, y le dijeron, Señor, venimos a Leira, y veas cómo los demonios se sujetaban y todo. Cuando comisionó a los 12 para predicar. Correcto. ¿Y qué le dio eso? Que no se alegraran de eso. Si no, de que su nombre esté en el libro de la vida. De que su nombre permanezca en el libro de la vida. Eso es importante, familia. Luchemos, tratemos de que nuestros nombres estén allí. Como tú decías, ¿de qué manera? Viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta lección muy interesante, muy importante, crucial, diría yo, en nuestra vida. Crucial. Y no se quede con esto. Investigue, como decía el Espíritu de Profecía, investigue usted solo. Si no lo entendió en este poquito de tiempo que tenemos, ahí está la lección de la escuela sabática en físico y en digital. Está el conflicto de los siglos en físico y en digital. Investigue todo lo que tiene que ver con el santuario celestial. Así es. No nos quedemos, como dice César, no nos quedemos con lo que hemos aprendido, porque estos temas, hermanos, son bien profundos y tienen mucha enseñanza y mucha aplicación para nuestra vida, César. Lo que significa
el trabajo de Jesús ahora. Es importante que las personas sepan qué es lo que Jesús está haciendo hoy, en este momento, en favor nuestro. Y si hermano, lógicamente, si no lo entiende la primera, pues vuelva a repasar. Vuelva y pida sabiduría a Dios a la manera que pueda asimilar. Hágalo del hermano Guillermo Miller. Estudió 3 años, no lo entendió, volvió a estudiar más y hasta que ya llegó al punto, ¿verdad?, de entender un poco. De hecho, pues, se equivocó en el evento, pero sí algo pasó en esa fecha. Él hizo la hora que tenía que hacer. Así es. Dios lo utilizó. Amén. Familia, gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal, compartan este video, no se queden con él, compártanlo para que lleguemos a muchas más personas. Este es un canal donde usted puede suscribirse y es gratis, la suscripción es gratis, así que les pedimos que nos apoyen con eso. Gracias a todas las personas que se han suscrito. Hagan sus comentarios también en el chat de YouTube para que las personas puedan leer sus opiniones, ¿verdad? Lo que ustedes han aprendido. Y sabes que ahora que visité a la hermana Alejandra Rivera, puede que haya personas también que no vienen al templo por alguna razón, ustedes le pueden mandar este programa para que ellos puedan repasar con nosotros de la escuela sabática. Así es importante eso. Así que antes de orar, vamos a anunciar la próxima lección 9, César, para el 1 de junio de este año 2024. ¿Tiene como título? Sí, el fundamento del gobierno de Dios. Va a estar candente. ¿Viene hablando de qué? No lo vamos a decir. Así que vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Querido Padre, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, gracias por tu cuidado hasta este momento. Gracias porque tu Espíritu Santo, oh Dios, está en este lugar. Nos estás cuidando y nos estás dando sabiduría. Padre, en este momento pedimos que usted sea el invitado especial en nuestras vidas. Te pido, Dios, por la vida de mi hermano César, su familia, y también te pido por mi vida y mi familia. Pero también, oh Dios, de manera muy especial por las personas que nos están viendo a través de esta plataforma. Bendice sus vidas, suple cada necesidad nuestra, oh Dios, y permite que podamos aprender para también poder enseñar. Padre, ayúdanos para que nuestra vida espiritual sea una vida ejemplar, que las personas puedan verte a ti y no a nosotros, oh Dios. Padre, gracias porque Jesús está ahora ministrando en el santuario celestial en favor nuestro. Gracias porque si pecamos tenemos un abogado que Él nos comprende, que Él se compadece de nosotros y que Él está presentando nuestros casos delante de ti, oh Dios. Padre, gracias por ese sacrificio de Jesús que vino a darse por nosotros. Y en esta hora, oh Dios, pedimos para que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que podamos aceptar la salvación, que es el regalo más grande que la humanidad pueda tener en estos días. Padre, muchas gracias. Todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil. Amén.